Un segundo. Okay, good afternoon. Bueno, today I am going to learn about report speech. Hoy vamos a aprender acerca de report speech. Este report speech lo usamos cuando nosotros vamos a hablar o cuando vamos a informar, reportar algo que alguien ya dijo, ¿sí? Entonces, ¿qué es report speech? Report speech is when we tell someone what another person said. To do this, we can use direct speech or indirect speech. Como lo dije anteriormente, nosotros usamos el report speech cuando nosotros queremos decir o queremos hablar, repetir algo que alguien ya dijo, ¿sí? Entonces, por eso usamos el report speech. Tenemos el direct speech y indirect speech. El direct speech es cuando nosotros usamos directamente lo que esa persona dijo, pero indirect speech cambia, los tiempos verbales cambian. Entonces, por eso, yo voy a hacer, vamos a hacer un review de los tiempos que se manejan. Hay una parte de ese report speech que vamos a trabajar en esta clase. Y vamos a hacer un repaso de estos tiempos. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, y past perfect. Entonces, empezamos con present simple. ¿Sí? Sabemos que present simple nosotros lo usamos para expresar hábitos, rutinas, acciones repetidas, situaciones, emociones y deseos permanentes. ¿Sí? Cuando nosotros queremos dar una instrucción, una indicación, cuando vamos a hablar de algo que hacemos todos los días, por ejemplo, cuando yo digo I go to school at 10 p.m. o a.m., ¿sí? Eso es algo que yo hago todos los días, para eso es el presente simple. Pero hay que tener en cuenta que el presente simple lo usamos con el verbo to be, como está acá, y con otros verbos, ¿sí? Entonces, el verbo to be, ¿cuál es? Usamos el verbo to be, es am, is, are, ¿sí? Esos son el verbo to be. Y lo usamos como con I, he. Yo sé que ustedes saben eso, pero quiero como repasar estas partes. Entonces, I, he, she, it, you, they, we, ¿sí? Y nosotros pues tenemos un sujeto, que es el pronombre. Tenemos el verbo, que eso es dependiendo pues del pronombre que estamos usando, y el complemento, ¿sí? Ahí tenemos la estructura, affirmative form, negative form, interrogative form. En la otra parte tenemos los verbos, ¿sí? Aquí ya no usamos el verbo to be, sino que usamos otros verbos independientes. Entonces, aquí la estructura es subject, verbo y complemento. Pero cuando nosotros vamos a hablar en una manera o en forma negativa, nosotros vamos a usar don't y doesn't. Don't cuando son doesn't cuando son la tercera persona del singular, y don't cuando usamos you. Profesora, disculpe una pregunta. ¿Usted está moviendo la diapositiva? No, estoy moviendo. Yo tenía que preguntar, a mí no me aparece. No puede. Me aparece moviéndose. No se está moviendo, no Solo se está está en la moviendo. primera. Estoy moviendo el mouse, más no la diapositiva. No se está moviendo. Ah, ok. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como veníamos diciendo, en la negative form de otro verbo, que no son verbos to be, nosotros usamos don't y doesn't. Doesn't cuando son pues las terceras personas del singular, que son she, he, it. Y el resto de pronombres usamos don't. Y cuando es en pregunta, pues ya usamos do y does, ¿sí? Y ese pues va antes del sujeto. Yo considero que pues ya ustedes el presente simple lo tienen claro. Ahora el present continuous. Aquí tenemos un ejemplo.
he eats carrots every day. ¿Sí? Aquí porque usamos, le ponemos S al verbo eat porque, Perdón, Camila, ¿sí? Camila, la diapositiva está todavía en la 1. Sí, profe. No, El no has presente simple. pasado. No, es Presente- que todavía solamente nos sale report speech, el título. Ok, qué raro. Ya, ahora sí nos sale la diapositiva 4. ¿Ahora sí? Sí, ya ahora sí se cambió. Ok. Estaba como bloqueada, tal vez. Tal vez eso era lo que decía el estudiante. Sí, Bueno. sí, yo lo entendí ya después cuando me di cuenta que tú estabas dando los ejemplos, entonces no salía nada más, exacto. Muy bien, Ok. Ale, qué pena. Listo, profe. Entonces, como venía diciendo, pues aquí en este ejemplo vemos el uso de las reglas que son las que debemos tener en el presente simple, ¿sí? Las reglas del presente simple para usarlas en la tercera persona de singular. Entonces, seguimos con el present continuous. Present continuous se utiliza para hablar sobre algo que está sucediendo en el momento, ¿sí? En el momento que nosotros hablamos que está sucediendo una situación, algo, para eso usamos el presente continuo. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento, I am studying English now. Yo estoy estudiando inglés ahora. U otro ejemplo podría ser, I am explaining report speech now. Estoy explicando report speech ahora. Para eso usamos el presente continuo, para hablar de situaciones, de cosas que se hacen en el momento y en el momento se está hablando sobre ellas. ¿Sí? Entonces aquí dice, a present continuous tense is a verb form of a sentence that tells about the going action, events, or something that has happened around us. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos ver la estructura. ¿Sí? Yo traté de incluir la estructura para que recordemos un poquito cómo va en cada forma, en forma interrogativa, forma negativa y forma afirmativa. Entonces, aquí podemos ver en affirmative form que es el subject, ¿sí? Aquí usamos también el verbo to be. En el presente continuo, nosotros usamos el verbo to be, pero a eso le agregamos otro verbo que es el que está, se podría decir, haciendo la acción con la base ing, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les di ahorita, I am, I sería el subject, and, verbo to be, verb, studying, con ing, más el complemento English now. ¿Sí? Entonces aquí vemos un ejemplo. You are dancing on the stage. Tú estás danzando en el escenario. Con la negative form, aquí entonces vemos que está subject, de nuevo, el verbo to be, negative form, que es not, el verbo, ¿sí? Aquí, ¿qué cambia? Pues que incluimos el not. Entonces aquí está el ejemplo. You are not dancing on the stage. Y the last one, entonces, miren que aquí el verbo to be va antes del sujeto, ¿sí? Ahí en la interrogative form. Entonces, esas son las estructuras que debemos tener en cuenta. Aquí está el ejemplo. Are you dancing on the stage? Entonces, recordemos que el present continuous es cuando nosotros hablamos de algo que está sucediendo en el momento. Si no fue algo que hice ayer y voy a decir, no, ayer no. Para eso pues ya está el pasado. El presente continuo pues sigue siendo un presente, pero que se está realizando en el momento. Listo. Entonces continuemos con... ¿Están viendo esa diapositiva? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? Todavía no. La 4. Todavía no, todavía está en la 4. No sé por qué se me está atrasando. Un momentico. Como lo amplío tal vez. Ahora sí la están viendo. Listo. Ok. Entonces, past simple. Entonces, el past simple es cuando nosotros queremos hablar de algo que ya terminó, algo que finalizó, que ya no lo vamos a hacer más, ¿sí? Algo que se completó, ¿sí? Que tuvo un periodo de tiempo y que en el que el tiempo que ocurrió, pues también finalizó. Entonces,
aquí vemos la estructura también. Nosotros debemos tener en cuenta que past simple usamos el verbo to be y también usamos otros verbos. Entonces, en el verbo to be nosotros vamos a usar was, were, ¿sí? ¿Cuándo usamos was? Usamos was cuando estamos hablando del singular, ¿sí? Y were cuando estamos hablando del plural. Entonces, cuando usamos they, sería they were. Cuando decimos we were. Pero ya cuando decimos I, sería I was, you was, he was, ¿sí? Y aquí tenemos la estructura. Entonces, sería el sujeto, el verbo to be, y pues aquí sería el complemento, ¿sí? Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. They were friends. Ellos fueron amigos. Aquí estamos hablando del pasado. Estamos usando el verbo to be, pero ya es en el pasado. Y aquí está en la negative form. Entonces, they weren't friends. Hay una contracción. Nosotros podemos usar weren't o weren't not o was not, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Y interrogative form, weren't they friends, pero bueno, lo conseguí en internet, la verdad no me fijé. Entonces aquí la correcta forma, la forma correcta sería weren't they friends, ¿sí? Y cuando usamos otros verbos, pues ya ese verbo va a conjugarse en el pasado. Entonces aquí podemos ver en la otra lado de la tablita. Entonces el sujeto, el verbo en pasado y el complemento, ¿sí? She worked yesterday. Debemos también recordar que hay verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares, como bien sabemos, no cambian, son los que se mantienen, ¿sí? Por ejemplo, could. En el pasado, en el participio pasado, siempre va a ser could. Y hay irregulares, son esos que sí cambian, ¿sí? Por ejemplo, el verbo pensar, que es think, y en el pasado será thought, ¿sí? Y aquí tenemos negative form. Entonces, en la negative form no usamos el verbo en pasado, sino que le agregamos did, ¿sí? Entonces, aquí está subject plus did not plus verb base form. O sea, aquí lo que dice es que tenemos que usar el verbo en su forma base, en su forma original, sin regla, sin el pasado, porque el pasado lo lleva did. Miremos el ejemplo. She didn't work yesterday, ¿sí? Entonces, en la affirmative form usamos el verbo en pasado. En negative, en interrogative form usamos did. Pero como estamos hablando de negative form, incluimos did not. Ya en interrogative form, me dice que no se ve la diapositiva. En el grupo escribieron que no se ve la diapositiva. ¿Sí la están viendo o no? Se ve la diapositiva, sí. Y profe, de pronto que tenga el internet más. ¿Por cuál vas? Pues nada más se ve las 5. Yo veo las Vamos por 5. la. Yo veo las 5. Listo, ok. Entonces, en interrogative form, nosotros ponemos did adelante del sujeto, luego el sujeto, luego el verbo, como está acá, en su forma base. Entonces, aquí hay un ejemplo. Did she work yesterday? ¿Sí? Ella trabajó ayer. Miren que aquí nosotros no estamos incluyendo o no estamos conjugando el verbo en pasado, al igual que en negative form. Nosotros, como estudiantes, siempre hacemos cometemos ese error. Ponemos did o no metemos did y incluimos o conjugamos el verbo en pasado. Entonces, hay algo que hay que tener ahí, recalcar. El past simple, cuando no es con el verbo to be, en la negative form, interrogative form, nosotros no conjugamos el verbo en pasado. Eso es algo que debemos tener ahí como muy claro, porque si no, pues vamos a cometer errores gramaticales. Aquí
continuación vemos el past continuous, ¿sí? Aquí pues no les puse ninguna estructura, pero es muy parecida para la estructura que estamos trabajando a la estructura que es del presente continuo. Lo único que pasa, que aquí cambia, porque en el presente continuo nosotros estamos en el verbo to be en presente, pero ya en el pasado continuo, pues ese verbo to be pasa al pasado. Sí, ya lo conjugamos en pasado y ya pues sería como la misma estructura. Entonces, el pasado continuo. Entonces, ese se utiliza para expresar lo que estuvo ocurriendo, pero ya en el pasado. Sí, por ejemplo, yo en el presente, en la oración que dije en el presente continuo, que dije, I am studying English now. Cuando yo, por ejemplo, ya se terminó la clase y alguien me pregunta, ¿qué estuviste haciendo? Entonces yo le digo, yo no puedo decir que yo estoy estudiando inglés ahora o que estoy explicando report speech ahora cuando ya terminé. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ya terminé la clase, ¿yo qué voy a decir? Yo te voy a decir, I was explaining report speech. Sí, yo estuve explicando report speech. Para eso el pasado continuo. Para hablar de algo que ya hicimos, que se hizo en el presente continuo, pero que ya pasó. ¿Sí? En algunos ejemplos vi pues que meten o incluyen otras oraciones, unen esta oración con otra oración en pasado, pero pues no lo quise incluir para como no enredar un poquito el tema este tiempo. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos. En la primera ejemplo vemos they were watching, ¿sí? Ellos estuvieron mirando ¿qué? Puede ser televisión, TV, ¿sí? A movie, ¿sí? Were they reading? ¿Qué estuvieron ellos leyendo? Entonces, a book, ¿sí? I was eating something. Ellos estuvieron comiendo algo. Miren que ahí está conjugado el verbo to be en pasado y ahí están los ejemplos cuando se usan con el singular y el plural. You were drinking Coke. Tú estuviste bebiendo, creo que es Coca-Cola. Y he was walking. Entonces, he was walking with your pet, con tu mascota, él estuvo caminando con su mascota, entonces sería he was walking his pet. Sí, él estuvo caminando con su mascota. Y vamos, ese ya serían como el final de ese repaso de los tiempos en inglés. ¿Yo por qué estoy haciendo eso? Porque el tema que vamos a trabajar, report speech, necesitamos esos tiempos y necesitamos tenerlos claros. Si no los tenemos claros, pues va a ser complicado que nosotros podamos hacer o realizar bien pues el otro tema que voy a explicar. Entonces, present perfect. Present perfect nosotros lo usamos para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero que tiene relevancia en el presente. Es decir, algo que ya ocurrió hace poco tiempo, pero es algo que no ha finalizado, ¿sí? Algo que yo todavía sigo haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, seguimos con la misma oración que le estoy hablando de presente continuo. Entonces, aquí sería I have studied English. Entonces, aquí nosotros podemos usar since o for. Entonces, yo podría decir, I have studied English since 2017. O puedo decir, I have studied English for 2 years. ¿Sí? Entonces, aquí miramos la estructura del presente perfecto. Bueno, aquí está, la estructura está en affirmative form. Subject, plus have, has, y el verbo en participio pasado, ¿sí? Camila, pasa la hoja, pasa la página, perdón, la diapositiva. No se está viendo, no sé por qué se está... Listo, ahora sí ven. Se escucha muy entrecortado. Escucho. ¿Cómo?
Que se escucha muy entrecortado. De pronto porque como ha estado lloviendo, el Es por el internet. internet de ellos, a nosotros se nos escucha bien. Ok, entonces aquí podemos ver que el presente perfecto está la estructura. Entonces, como venía diciendo, subject, aquí usamos have, has, y el verbo en participio pasado. Aquí nosotros debemos tener en cuenta lo de la tercera persona del singular. Si estamos hablando de she, he, it, iría con has. Pero cuando nosotros usamos you, I, you, they, we, vamos a usar have. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice aquí. Describe un tiempo que no se ha finalizado. ¿Por qué dice que no se ha finalizado? Porque ustedes se hizo, pero todavía se sigue haciendo. Entonces, no se puede decir que es un pasado, porque todavía esa acción se sigue haciendo. Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, I've worked as a teacher since 2011. Sí, yo he estado trabajando como profesora desde 2011. Aquí hay otra. I have seen the Eiffel Tower. Yo he visto la Torre Eiffel. Y aquí hay un último ejemplo. She has already watched this movie 2 times. No veo bien ahí esa parte. Bueno, no sé si es 2, 3 times, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en el presente perfecto. ¿Qué debemos tener en cuenta? Aprendernos la lista de verbos, ¿sí? De aprender qué verbo, cuál es el pasado y cuál es el participio pasado de ese verbo, porque en el presente perfecto lo necesitamos muchísimo para poderlo conjugar en participio pasado, ¿sí? Y aquí está past perfect. Past perfect, nosotros usamos past perfect cuando nos referimos a situaciones que tuvieron lugar en el pasado antes de que ocurriera otra situación. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice acá. When do we use past perfect tense? The past perfect takes place before another past action. El pasado perfecto toma lugar antes de otra acción. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos un ejemplo. I noticed that the healer had left his books behind. ¿Sí? Aquí noticed es past action. Miren que el verbo está en pasado. ¿Sí? Y el otro está conjugado en participio. Se me pasó. En participio pasado, ¿sí? Entonces, aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no vamos a usar have, no. Para todos es had y listo. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Entonces, sería subject. Aquí antes de have sería subject. Have, had, past participle. Entonces, sería el verbo en participio pasado. Y al final, pues sería el complemento, la oración, como lo tenemos aquí. Entonces, aquí está el sujeto, está aquí, pues estamos usando el verbo conjugado en pasado, ¿sí? Después sigue, porque es que miren que el past perfect es como si nosotros uniéramos dos oraciones. Entonces, yo estuve leyendo, o él ha estado leyendo, un ejemplo, él está leyendo su libro, antes de que ella llegara o antes de que ella le contara algo. Ese es el pasado perfecto. Nosotros usamos el pasado simple y usamos también, unimos con la oración en pasado perfecto. Entonces, bueno, ya pues estamos finalizando como este review de los tiempos. Vamos a salirnos acá porque creo que aquí no lo están viendo. Entonces, miren, este es más o menos un ejemplo de la lista que debemos empezarnos a aprender, ¿sí? Entonces, si podemos ver acá en esa tablita que yo pues quise mostrarles hoy, está infinitive, simple past y past participle. Entonces, miren que hay verbos que cambian, ¿sí? La mayoría que están aquí, creo que sí, todos cambian. O sea, que son, ¿qué? Son verbos irregulares, ¿sí? Porque está cambiando, cambia tanto el pasado
como el participio pasado. Miren el verbo to be. Entonces, el pasado simple sería was, were, y el participio pasado sería been. Sí, ese es un verbo, pues nosotros usamos mucho. Lo mismo break. Break, broke, broken. ¿Sí? Entonces, esta es una tablita. Nosotros podemos... se la pueden, no sé si la teacher, la profesora pues tenga una tablita así con verbos, o la podemos nosotros, en internet encontramos muchos verbos. ¿Y esto qué pasa con esto? Cuando nosotros nos aprendemos esta tabla, nos aprendemos cuál es el infinitivo, cuál es el pasado simple, cuál es el participio, va a ser más fácil conjugar los perfectos, porque ahí es donde a veces tenemos problemas al conjugar los perfectos. ¿Sí? De que pues no sabemos cuál es el participio o lo estamos conjugando en pasado y pues vamos a ver que debemos usar el participio pasado. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Entonces vamos ahora sí con el tema. El tema es report speech. ¿Sí? Entonces de aquí dice, we use report speech to tell people what somebody said or thought in the past or what happened. ¿Sí? Nosotros reportamos, nosotros decimos, nosotros informamos algo que alguien dijo, ¿sí? En el pasado, algo que pasó, algo que ya sucedió. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Aquí está la señora diciendo, I like Peter. Me gusta Peter. Entonces él está diciendo, she said she liked you. ¿Sí? Ella le está diciendo que tú le gusta, pero nosotros no le podemos decir que tú, cuando nosotros vamos a contar algo que alguien dijo, nosotros no podemos hablar en presente. ¿Por qué? Porque eso ya se dijo, porque eso ya quedó en el pasado. Entonces, por eso es el report speech. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya vamos a entrar a la tablita de report speech. Miren, que aquí podemos ver que en esa tabla... Disculpa, no se ha cambiado aún. No se Sigue cambia. la media positiva. Sorry. No. Y tampoco vimos la 8. ¿No vieron la tabla? La La tabla 8 está no la ahí. vimos. Miren, esa es la 8. Ah. Me devuelvo un poquito entonces. Esta es la tabla que yo les estaba hablando de que debemos Sí. tener en cuenta para conjugar el presente perfecto, el pasado perfecto, y todos los perfectos que hayan de ahí para en adelante. ¿Sí? Entonces aquí ya les hablaba que está el verbo to be, está simple past, was, were, y aquí están en past participle, been. ¿Sí? Lo mismo cuando hablé de break, broke, broken. Sí, aquí hay muchos verbos que podemos usar. Sí, arise, be, beat, become, begin, beat, bite, let, blow, break, bring. Y aquí tenemos el pasado simple. Y aquí pues también tenemos los verbos conjugados en participio pasado. Les recomiendo que investiguen esta tablita, la busquen en internet, ¿sí? Se la puedan, sí, porque es muy importante. Y esto ya es memoria, yo aquí no es tanto de estructura ni nada de eso, sino memoria, aprendernos cómo se conjugan los verbos en pasado simple, cómo se conjugan en el pasado participio pasado. Entonces sigo, es que creo que me va a tocar salir y ahí sí me agrandar. ¿Esta la están viendo? Sí, señorita. Dice report speech, ¿sí? Listo. Entonces repito. Entonces, we use report speech to tell people what somebody said or thought in the past or what happened. Entonces, como estábamos diciendo, pues nosotros hablamos de un report speech cuando nosotros queremos decir algo que alguien dijo en el pasado, algo que ya pasó y algo que ya sucedió. Y aquí tenemos un ejemplo. I like Peter. She said she liked you. ¿Sí? Entonces aquí está el ejemplo. Ella le está contando pues que la señora dijo que le gustaba. Entonces así es como tenemos que hacer. ¿Sí? Aquí vemos la estructura. Entonces nosotros usamos el pronombre, que puede ser she, I, you, cualquiera, pero siempre vamos a usar said. ¿Sí? Y
usamos lo que dijo la otra persona, pero ya no podemos hablar en presente, sino que ya debemos conjugarla a un pasado. Y ahorita pues voy a volver a presentar la tabla, no sé por qué esto se me está como... ¿Esa la están viendo? Sí. Listo. Ok, Sí. okay, Ya no listo. Ahí se ve, profe. Excelente. Carol San Juan tiene una pregunta, tiene la manito arriba. ¿Sí? ¿Cuál sería? No, profe, perdón, fue 5 y va. Ah, ok. Listo. Entonces, report speech. Aquí tenemos la tablita. Denme un momento. Aquí está sonando algo. Listo. Entonces, aquí tenemos la tabla para conjugar ese report speech. Hoy, pues, no sé, con la profe, aquí está la mitad. Falta la otra mitad, no sé si en la próxima clase. Bueno, ya la profe decide si trabajamos hasta acá o pues se continúa con la otra tabla la próxima clase. Entonces, aquí podemos ver, cuando nosotros hablamos en presente simple, por ejemplo, cuando alguien le dice algo en presente simple, nosotros no lo vamos a reportar en presente simple. Aquí cambia. ¿Cambia qué? A pasado simple. Porque si nosotros siguiéramos hablando en presente simple, pues no sería report speech, sino que sería ¿qué? Sería direct speech. ¿Sí? O sea, estamos tomando literalmente lo que esa persona está diciendo. Y lo que consiste el report speech es que nosotros vamos a informar, a reportar, pero eso ya es cuando nosotros ya para eso debemos usar un pasado, ¿sí? Entonces, miren el ejemplo. Dice, she always wears a coat, ¿sí? Y miren que acá en pasado simple, o past simple, entonces, he said, ok, aquí sería she, porque aquí es she said that she always wore a coat. Miren que aquí el verbo no lo estamos usando como se está usando aquí en el presente simple, sino que ya se conjuga el verbo al pasado. Y miren que en el presente simple, ¿qué pasa? Como están hablando de she, se debe usar una de las reglas, ¿sí? Entonces, lo otro que hay que tener en cuenta, cuando nosotros vamos a reportar, nosotros usamos said, pero después de said usamos that. ¿Sí? Siempre estas dos cositas deben ir juntas, siempre deben ir juntas. Y ya el verbo pues ya se conjuga. Entonces, si aquí estamos hablando de un presente simple, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo a un past simple. Yo no puedo seguir hablando en un presente simple. Estaría mal, incorrectamente, estaría mal gramáticamente. ¿Por qué? Porque como ella ya lo dijo, pues algo que ya se hizo, algo que ya se dijo, no puede seguir en el presente, ya eso hace parte del pasado y por lo tanto usamos un pasado simple. ¿Listo? ¿Entendemos hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? Señora. Ok, listo. Entonces seguimos. Ahora el presente continuo. El presente continuo, ya dijimos que es cuando se usa pues para algo que está sucediendo en el momento. Entonces dice, I'm looking for my keys. Yo estoy buscando mis llaves. Y como estamos hablando de un presente continuo, ¿qué pasa? ¿Quién me puede decir qué pasa? ¿Qué debemos hacer ahí? A ver, alguien que me diga. ¿Nadie? Ok, entonces, si nosotros estamos hablando de un presente continuo, nosotros cuando vamos a reportar, no debemos o no podemos seguir hablando del presente continuo, sino que vamos a hablar en ¿qué? En un pasado continuo, ¿sí? En un pasado continuo. Entonces aquí dice, she said that she was looking for her keys. Y entonces aquí, como estamos hablando, el presente continuo siempre es con el verbo to be, y como es en el pasado, entonces sería ¿qué? El pasado del verbo to be, que como es she, entonces sería was. Entonces, she said that she was looking for her keys. ¿Listo? Ahora, presente perfecto. El presente perfecto dice, she has written 3 letters for her friend.
Y aquí estamos hablando en presente perfecto. Es como que ustedes digan, yo he estado escribiendo cartas, o I have learning English for 3 years. He estado aprendiendo inglés por 3 años. Pero cuando nosotros escuchamos eso y nosotros decimos, ay, ella ha estado estudiando por 3 años, nosotros no podemos decir, she has learning, sino que vamos a hablar en un pasado. Entonces vamos a decir, she said that she had learned English for 3 years. ¿Sí? Entonces ya sabemos, present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, y past simple. Entonces cuando nosotros hablamos de past simple, cuando estamos hablando de algo, nosotros cuando vamos a reportar, lo vamos a hacer en un pasado perfecto. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos que alguien dijo algo, yo, ay, sí, ella dijo eso. Cuando yo lo voy a repetir, yo no lo puedo volver a decir en presente, ¿sí? Sino que se debe usar en un perfecto. Y eso esta tabla es nuestra guía, ¿sí? Para saber cómo conjugar, o si podría decirse esa respuesta o ese report speech. ¿Cómo conjugarlo? Si me están hablando en presente simple, bueno, me están hablando en presente simple, yo voy a hablarlo ¿en qué? En un pasado simple, porque estamos en un simple, ¿cierto? Entonces ya pasa a un pasado simple, lo mismo presente continuo. Si a mí me están hablando en un presente continuo, no, yo no puedo hablar en pasado simple, no, porque es que estoy en un continuo, no puedo hacer como esos saltos, sino seguir como un orden. Entonces, si me están hablando en presente continuo, no, entonces debo hablar de un pasado continuo. Y lo mismo con el presente perfecto. Si una persona me dice una oración en presente perfecto, yo no puedo conjugarla en un pasado continuo porque no, o sea, no tendría lógica. Debo seguir como con esa línea que va ahí. Entonces, si están hablando en presente perfecto, nosotros reportaríamos en un pasado perfecto. Y el último sería past simple. Entonces, my friend gave me a bar of chocolate. ¿Sí? Gave, miren que gave está en, gave está en pasado. ¿Cuál sería la infinitive form o el presente? Sería give. Pero como estamos hablando de un pasado, sería gave. Entonces, ¿qué dice aquí? Mi amigo me dio una barra de chocolate. No, yo no he dejado de hablar. Aquí están escribiendo en el grupo que no me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Sí. ¿Están viendo la tablita? Sí. Sí. También, ok, me parece excelente. Listo, entonces, como estamos hablando, aquí, past simple, entonces, ¿qué pasa? Pasa a un pasado perfecto. Entonces, aquí, he said that his friend had given him a bar of chocolate. ¿Sí? Aquí, given, está conjugado. Ese es el participio pasado. Entonces, por eso le hablo sobre la lista de verbos. Es muy importante que nos aprendamos esa lista para que sepamos cómo conjugar los verbos en los tiempos perfectos. Entonces, ya sabemos, presente simple. Cuando me hablan de presente simple, para yo reportar, ¿cómo lo debo hacer? Usando el pasado simple. Con presente continuo, para reportarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Pasado continuo. Si me están hablando un presente perfecto, listo, yo sigo en el perfecto, pero ya voy a un pasado. Y cuando es un pasado simple, pues me mantengo en un pasado perfecto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplito de las imágenes que yo incluí ahí en la diapositiva. Dice, have you heard Joy in hospital? Is in hospital. Entonces, hi, Joy. Sonia said you were in a hospital. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está conjugado el were, el verbo to be. ¿Por qué? Porque ella aquí está hablando de el tiempo del verbo to be. Y cuando pues vamos a reportar el verbo to be al pasado, pues ya usamos were. Como está hablando de you, pues ya ella va a usar
se usa el were. Listo. Ok, vamos, entonces, yo quiero aquí un videíto, me van a decir, ¿están mirando la pantalla? Sí. Sí, profe. ¿Ven el video? Yes. Listo. Entonces, yo voy a ponerle un videito. Estos son unos ejemplos. Creo que aquí solamente se están reportando el pasado simple. Lo quise hacer como un poco sencillo para que tengan un poquito claro. Es corto, pero hay unos pequeños ejercicios que quiero que vean. Okay, good afternoon. Bueno, today I am going to learn about deforestation. Un momento que aquí se me bloqueó esto. Se me bloqueó el computador. Ven unos segundos. Se me bloqueó esto. ¿Me están viendo? ¿Ahora sí? No, señora. Señora. Listo. Vamos a parar un poquito acá. Miren acá. Vamos a parar un poquito acá. Lo voy a hacer muy rápido. Dice, ¿cómo? Yo tampoco veo el video. ¿No ven el video? Yo tampoco. Solo se escucha el Yo tampoco lo veo. ¿Ahora sí lo están viendo? Profe, solamente se ve una pantalla rosada, No, pero aún no. Exactamente, una pantalla rosada. ¿Ahora sí? Yo aún no. O sea, se escucha, pero no sí, se sí, ve. sí, sí. ¿Lo están viendo el video o no? Se escucha el video, pero no se reproduce. ¿En serio? Ay. Camila, trata de poner el video ¿cómo es? En grande para ver si te reproduce. Sí, yo lo estoy poniendo en grande y ya le doy play. Ahora, Solamente el audio, No, profe. profe. No, Se nada. escucha, pero no se ve. cosa. No sé si es por el internet que tal vez no me lo vamos a cargar. Es que para acá está lloviendo y la internet está cáigase. De pronto es eso. Vamos a buscar. Voy a ver si No, lo busco. no, nada, profe, nada, yo tampoco veo y yo tengo el internet cuando ya se arregló. Listo. Deja Voy de a darle compartir, compartir deja de acá. compartir un momento. Sí. Y vuelve a intentar reproducir el video, a ver. Y voy a compartir el video. Profe. Sí, dime. Lo que pasa es que a mí se me había caído el internet, entonces no alcancé a escribir el nombre. Ya va, ya lo voy a volver a habilitar. Bueno, señora. Ahora sí están viendo mi video. ¿Video? Sí, señora. No, señora. ¿No? Pues, Profe, ahora sí, profe, ahora sí, sí. ahora Ahora sí. sí. Reprodúzcalo, profe. Reprodúcalo, ahora sí. Listo. Listo, profe, ahí sí. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ok, vamos a pararlo un poquito aquí. Miren, ellos están pensando diferentes cosas, están diciendo diferentes cosas. Entonces dice, it's raining, I'm busy, I'm happy, I want to play, I have an idea, I like English. ¿Listo? Entonces lo paré aquí pues para que miremos como lo que ellos están pensando, para ahorita en los ejemplos ya ustedes sepan qué es lo que se está reportando. ¿Listo? Entonces tenga presente eso, lo que está diciendo cada uno. Esto es como un jueguito. Dice memory game, es un juego de memoria. Entonces, para que recuerden qué dijo cada uno. Listo, it's raining, I'm busy, I'm happy, I want to play, I have an idea, I like English. ¿Listo? Ahora sí, play otra vez.
Listo, entonces vamos a volverlo un poquito. Miren acá. Dice, what did he say? Entonces, he said that it was raining. Él dijo que estaba lloviendo. Entonces, aquí podemos ver que aquí se está conjugando el verbo to be, ¿pero qué? En pasado. ¿Para qué? Para un pasado continuo. ¿Listo? En era. What did he say? She said that she had an idea. ¿Sí? Entonces él dijo que no, él dijo que tenía una idea, él dijo que tenía una idea. ¿Sí? Listo, este es el pasado. What did he say? He said that he was busy. ¿Sí? Entonces, ¿esto es un qué? Este es un pasado simple con el verbo to be. Miren que aquí todo se está reportando en pasado. What did he say? She said that she liked English. ¿Sí? Lo mismo. Aquí el verbo está conjugado en pasado. Este es un pasado simple. What did he say? She say? She said that she was happy. ¿Sí? Miren que como todos los ejemplos que hay aquí, puede ser el report speech en el pasado simple. Se está usando en el pasado simple. Entonces aquí es el pasado del verbo to be. Y creo que falta uno. Creo que ya es el último. Listo. Ok, ahora voy a dejar de compartir otra vez para poder seguir con las diapositivas. Denme otro momentico acá. Vamos acá a presentar otra vez las diapositivas. Un segundo mientras comparto. No. Listo, entonces ese es el videíto, que bueno, por fin lo pudimos ver. Acá hay unos ejemplos. Y ya aquí entramos. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, excelente. Entonces aquí hay unos ejemplos de lo que estábamos hablando, de report speech. Entonces miren, él está diciendo, I'm having the interview at 4 o'clock. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que él tenía una entrevista a las 4 en punto? Entonces, she said, como habíamos dicho, aunque aquí es he, no sé por qué puse she, me equivoqué aquí. He said he was having the interview at 4 o'clock. Aquí él está hablando ¿qué? Él está hablando en presente continuo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo que estábamos hablando en la tablita, cuando hablamos en presente continuo para reportar, reportamos en un ¿qué? En un pasado continuo. Está usando was, que es del verbo to be, el pasado, y having, que es el verbo ing, ¿sí? Para completar pues ese tiempo de pasado continuo. ¿Listo? En el siguiente ejemplo dice, I have studied English for 4 years. ¿Quién me puede leer esta? A ver quién se anima a leerme esta oración. Alguien que se anime a leer. El que se anime a leer tiene un punto. ¿Cuál? ¿Cuál? La segunda oración. Toda. Arriba la de morado. Ajá, la morado. ¿Dónde está la chica? Las dos. Quiero que me lean las dos. I had studied English for 4 years. Yes. ¿Y el report speech? Y la de abajo dice,
Annie said that he had studied English for 4 years. Yes, Hannes said that he had studied English for 4 years. Ahora, ¿quién quiere leer la siguiente? Yo. Listo. I write a Bueno, book. la de moradito dice, I write a book. Yes. Y la otra dice, George said that the sheet was a bow. Yes. Excelente. Sí, miren que nosotros aquí estamos hablando de qué. Estamos usando el presente simple. I write a book. Pero cuando vamos a reportar, entonces, he said or she said that she wrote a book. ¿Sí? Aquí en la primera, como ya lo dije, estamos usando el presente continuo y lo reportamos en el pasado continuo. En la segunda oración estamos hablando en un presente perfecto. Si se pueden dar cuenta, estamos dando have studied, que sería el verbo en participio pasado. Y lo estamos reportando en un qué. ¿Quién me puede decir? Ese lo estamos reportando en qué. Esta, la segunda oración. Anímense, anímense. Si se equivoca no hay problema. ¿En pasado? Sí, en pasado. Pero mira, aquí tenemos have y tenemos studied. ¿Cuál sería? ¿Un pasado simple? No. Estamos hablando... Pasado perfecto. Por ahí escuché la respuesta. Pasado perfecto. Pasado perfecto. Excelente, muy bien, very good. Good job. Es un pasado perfecto, ¿por qué? Porque es que la oración aquí está en un presente perfecto. Acuérdense que dijimos que cuando hablamos de un presente perfecto, no nos podemos como devolver o más bien ir más allá de un pasado simple. No, si estamos en un perfecto, debemos continuar en un perfecto. ¿Listo? Entonces, si está en un presente perfecto, él debe reportarse en un qué, en un pasado perfecto. Y la última oración, ¿en qué está escrito y en qué se reportó? A ver, ¿qué me dice? ¿Nadie? Está fácil. Presente perfecto. No, mira bien la estructura. La ¿Cuál? tercera oración, la que está en moradito. ¿En presente simple? En presente simple, muy bien. Y entonces cuando reportamos, ¿lo hacemos en qué? En pasado perfecto. Pasado simple. En pasado simple. Acuérdense, presente, simple, como seguimos en los simples, debemos pasar, entonces, pues a un pasado, entonces sería al pasado simple. Listo, bien, excelente. Ahora seguimos con las otras. Aquí tengo otro ejemplo. A ver, yo quiero que lean. Ustedes saben que así practicamos un poquito la pronunciación, el speaking y todo eso. Entonces, ¿quién más se anima a leerme la primera oración de esta diapositiva? ¿Sí la están viendo? Yo. Sí, señora. Listo, te escucho. Margaret High. Margaret has had a baby. She said that Margaret had a baby. Ok, la primera oración está en un qué. Acordémonos de la estructura. Cuando usamos has y usamos el otro verbo en participio pasado, ¿de Sí, qué tiempo estamos hablando? Del pasado continuo. No, porque mira que el pasado continuo tú usas el verbo to be y el verbo to be pues yo no lo veo aquí. Aquí no está el verbo to be. Presente perfecto.
Exacto. Aquí está el presente perfecto. ¿Por qué? Porque mira, aquí estamos usando has y estamos usando had, que sería el verbo have, pero en participio pasado. Entonces estamos hablando aquí de un ¿qué? De un presente perfecto. Cuando reportamos, aquí lo hacemos Pasado perfecto. en un pasado perfecto. Recuerden que cuando usamos has con el otro verbo en participio pasado, estamos hablando de un presente perfecto. Pero cuando estamos hablando de had con el otro verbo en participio pasado, ya estamos hablando de un pasado. Siempre que vean en had acompañado de otro verbo en participio pasado, digan, este es un pasado perfecto. Siempre que vean ese had acompañado de un verbo en participio pasado. Esa es como la clave, podríamos decirlo así. Y lo mismo pasa en esta oración. Siempre que veamos un has o un have, porque recuerden que aquí sí se usan, podría decirle como unas reglas, ¿sí? Has, como ya dije, para la tercera persona, she, it, he, y have para I, you, they, were, we, y con el participio pasado. Entonces, siempre que veamos un has o un have acompañado del verbo en participio pasado, sabemos que es un ¿qué? Un presente perfecto. Listo. ¿Sí? Están las llaves, vale. ¿Puedes close your microphone, please? Ok, la segunda oración. ¿Quién me puede leer la segunda oración? La del carro. Sí. Tom, I learned to drive years ago. Tom said that he had learned to drive years ago. Listo. Ok. ¿En qué tiempo está esa primera oración? Lo que él dijo. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado? Está en pasado. Muy bien. Y entonces, aquí está en un ¿qué? Pasado perfecto. En un pasado perfecto. Muy bien, listo. Entonces, I learned to drive years ago. Tom said that he had learned to drive years ago. Ahora la última oración. Yo, profe. Listo. I am exhausted. Isaac derivo desastre. Listo. La primera oración, ¿en qué tiempo está? Presente perfecto. En presente perfecto. La primera oración. Presente perfecto. Presente perfecto. Miren la estructura de la primera oración. Pasado simple. Continuo. Miren no puede ser continuo porque aquí debería haber otro verbo conjugado con ing y no está. Pasado perfecto. Simple. Pasado perfecto tampoco es. Pasado simple. Pasado perfecto tampoco es porque debería estar had más el participio pasado. Presente perfecto tampoco es porque debería estar has o have con un participio pasado. Pasado simple. Pasado simple. Pasado simple, pero si estamos hablando del verbo to be, miren. Presente simple. ¿Ah? ¿El verbo to be está en presente o Profe, en presente simple. Presente continuo. en presente simple? Acuérdate que si estamos hablando de un presente continuo, debería estar I am feeling. Podría ser yo me estoy sintiendo exhausto. I am feeling y el complemento. Pero no, miren que está sencilla. I am exhausted. Y ese es un presente simple. De pronto los confunde el hecho de que que tenga una de aquí y ustedes crean que es un verbo, pero no es un verbo.
Ese no es un verbo. Y la siguiente oración, entonces, está reportada ¿en qué tiempo? Pasado simple. Pasado simple. Exacto. Entonces, miren que es de entender los tiempos, de entender las estructuras, ¿sí? Y cuando nosotros sabemos que en qué tiempo nos están hablando, nosotros decimos, fácil, se reporta en este tiempo. Entonces, lo importante es saber en qué tiempo me están hablando, ¿sí? Y saber en qué tiempo debo yo reportar, debo yo hablar, ¿sí? Listo. Ok. Para finalizar, pues yo tengo aquí una actividad. Esta la vamos a abrir. Me va a tocar así con el video para que la puedan ver. Denme un minuto. Para abrirla acá en... Entonces vamos a dejar de compartir para compartirles esta actividad, para que la podamos hacer. No me está tomando. Ahora sí. ¿La están viendo? ¿Están viendo una pantallita verde en actividad? Sí, señora, dice comenzar. Sí, señora, sí. Ok. Entonces, estos son unos ejercicios en el cual vamos a poner en práctica lo que reaprendimos, lo que ahorita repasamos con las oraciones, con los tiempos y todo eso, y vamos a poner en práctica. Entonces, el enunciado dice, read the following exercise and choose the right option. Entonces, lean los siguientes ejercicios o las siguientes oraciones y escogen la opción correcta. Entonces, le vamos a dar comenzar. Entonces, necesito, este tiene 7 ejercicios. Necesito 7, si es posible que no hayan participado, que quieran participar, y si no, pues los mismos pueden hacer. ¿Listo? Entonces, aquí está la primera. Entonces, él dice, I have done it. ¿Sí? Miren que está sencilla la oración. Aquí nos dan 3 opciones. ¿Cuál consideran que es la opción? He has said that he had done it. He said that he had done it. And he said that he did it. ¿Cuál sería la correcta oración o el correcto report speech? ¿La del medio? Al medio. Sí, yo también digo que esa. La del medio. Miren que aquí estamos hablando en qué. Él está hablando en qué. Este es have done. Se arriba para el micrófono. Have done, ¿qué es? ¿Un qué? ¿Qué tiempo es ese? Presente. No. Have done. Este sería el participio pasado de qué? ¿De cuál verbo? De do. De do. Listo. Este have. Entonces, ¿qué quiere? Cuando veamos un participio pasado, esto no es ni un presente simple, ni un pasado, ni un continuo. ¿Qué es un qué? Sería un qué. Aquí este don nos habla pues que es un perfecto, ¿cierto? Cuando vemos have, ¿qué dijimos? Cuando veíamos have, ¿qué era? Un Perfecto. un presente. Pasado. Presente, perfecto. Si fuera pasado diría had, con D, no have, con B. ¿Listo? Entonces, ¿cuál consideran que es? La tercera. Yo creo que la tercera. tercera. La tercera. ¿Todos están seguros que es la tercera? Sí. La segunda. ¿Segunda o tercera? La del medio. Listo. Tenemos lo siguiente. Ahorita él nos va a dar los resultados. La siguiente oración es, Emma, I'm going to London tomorrow. Las opciones es, Emma said that he was going to London tomorrow. Emma said
that he's going to London the following day. Gemma said that he was going to London the following day. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Quién me dice? Recuerden que tienen... La tercera. ¿La tercera? Listo. En la tercera, sí. Le damos siguiente. There was an accident outside the supermarket. Y esas, hay tres oraciones también. Dejo tres opciones, perdón. He said there were an accident outside the supermarket. He said there had been an accident outside the supermarket. He said there has been an accident outside the supermarket. ¿Cuál sería la opción? Bueno, La primera. ¿cómo? ¿La primera? Sí, la primera. Yo digo que la primera. Yo también digo que la primera. La primera. Listo. Ok. Digamos. George, I can chat because I'm working. The first option. George said that he couldn't talk because he was working. George said that he did not talk because he was working. George said that he won't talk because he was working. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La tercera. ¿La tercera? La primera. ¿La primera? Listo. Cambiamos por la primera. Quinto. Mary, I'm going to be late. Mary said that she will go to be late. Mary said that she did not go to be late. Mary said that she was going to be late. ¿Cuál sería la opción correcta? La tercera. La primera. Tercera, primera, ¿cuál? La primera. La primera. ¿Primera? Listo. Sexta. I can swim really fast. Entonces, he said that he could swim really fast. He told that he could swim really fast. He said me that he could swim really fast. ¿Cuál sería ahí? Primera. ¿La primera? Listo. ¿Por qué las otras no pueden ser? ¿Quién me dice? Hay una explicación por qué las otras no son. La segunda no es por qué. Porque si dijera, aquí está told, ¿cierto? Told. Pero para que fuera la correcta o estuviera correctamente, si hablamos de manera gramatical, aquí debería ser me. He told me. Recuerden que told siempre se usa con otro pronombre acá, pronombre posesivo. He told me o he told you. ¿Sí? Por eso no es. Y la segunda, esta la que estoy señalando, tampoco es por qué. Porque si usaríamos he said, aquí nosotros está incorrecto que digamos he said me. Sino debería decir he said to me. He said to me. Entonces, por eso ninguna de estas dos oraciones pueden ser. Listo. Y ahora la última. Peter, I want to go to the football match, but I don't have enough money. Peter said that she wants to go to the football match, but she didn't have enough money. Peter said that she want to go to the football match, but she didn't have enough money. And the third one is,
Peter said that she wanted to go to the football match, but she didn't have enough money. ¿Cuál es la correcta? Esa es la última. La primera. La primera, profe. La primera. ¿Están La seguros? primera. Miren bien el report speech. Miren bien la oración, lo que está diciendo él. Profe, yo creo que es la del medio. Tercera, Yo creo que es tercera. la tercera. La tercera. La tercera. Listo, la tercera. Listo, terminamos. Le damos finalizar. Miren, sacamos 4 bien. Dice 57%. Correcto. Vamos a ver la corrección. Aquí dijimos que era he said that he had done it. Perdón, aquí dijimos que era he said that he had done it. Pero está mal. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando en qué? En un presente perfecto. Si estamos hablando de un presente perfecto para reportar, ¿sería un qué? Un pasado perfecto. Por eso no salió mal. Segunda, miren, esta sí nos salió bien. ¿Por qué? Porque porque estaba hablando en un presente continuo y para reportar era un pasado continuo. Aquí, esta nos salió mal. ¿Por qué? Porque aquí está hablando en pasado simple. Y que nosotros quisimos. Miren, aquí está igual en pasado simple. Lo que pasa es que aquí había una cascarita. Entonces la que está bien es esta. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un pasado simple, entonces pasaría a un pasado perfecto. Siguiente, miren, esta nos quedó bien. Y esta ni siquiera hemos explicado en la tablita, que son las siguientes en la tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque could, pues es el pasado de can't. Entonces, couldn't es el pasado, entonces por eso está correcto. Aquí, esta nos salió mal. Yo les decía, pero dice, Mary and gone to be late. ¿Está mal por qué? ¿Quién me puede decir por qué está mal? A ver, alguien que se anime a decir por qué está mal. Por el will no. Porque está en futuro. Ajá, y aquí estamos usando un qué en esta oración, la que estoy subrayando. ¿Un presente qué? Presente continuo. Un presente continuo. Y dijimos que para reportar teníamos que usar un qué. Un pasado continuo. Pasado continuo. Entonces, por eso nos salió mal, porque escogimos fue un futuro. Entonces, pues, no está correcto. La siguiente, miren, la siguiente nos salió bien. ¿Por qué? Pues porque aquí la oración estaba en can y la pasamos a could, que sería el pasado de can. Y la última también nos salió bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presente que está en un presente y para reportar se reporta a un pasado simple. ¿Listo? Entonces, esa era pues la actividad. Voy a dejar de compartir. Interrumpir aquí. Voy a dejar de compartir. Listo. ¿Alguna duda referente al tema? Yo sé que el tema es un poquito, al principio un poquito enredado, pero con la práctica vamos aprendiendo ahí poco a poco. No sé quiénes quieran, como díganme los nombres y yo le digo a la profe quiénes participaron para pues, darle el punto de la clase. Entonces, activen el micrófono. Daniela. Lino Rafael Ortega. Espere. Uno por uno. A Daniela Ursola, listo. ¿Quién más? Carol Rada. Kelly Montesinos. Lino Rafael Ochoa Ortega. Yaritza Peinado Angarita. Esperen. No. No. Quedé en Kelly Montesinos. Uno por uno, Quedé en Kelly Montesinos. Yaritza. Jonathan Ford. Cárdenas Otalva. Lino Rafael, profe.
¿Quién más? María Fernanda. Carol Rada. Listo, ya. Juan Beltrán. Profe Pérez Galván, Jonathan David. Lino Rafael, profe. Orozco Vila. Cárdenas, Lino. Pérez Galván, Ya Manuel Pérez Galván, Orozco Jonathan David. Orozco Vila. Profe, yo ya. ¿Quién dijo yo ya? Juan Beltrán. Jonathan David. Profe, profe, María Fernanda Ortega. Ahora todo el mundo, pues. La verdad, yo participé. Listo. ¿Y Jonathan David Pérez también participaste? Sí, señora. Juan Beltrán. Ya, Juan, ya te anoté. Cárdenas. Profe Lino Rafael, ya. Ya los anoté. Están Ya mi Daniela, profe ya. Kelly, Yaritza, Jonathan Puerto, Lino Rafael, Emanuel Cárdenas, José Carlos Orozco, Juan Sebastián Beltrán, María Fernanda Ortega y Jonathan David Pérez. ¿Listo? Listo. Ok. Listo, finalizamos la clase. No sé si la profe pues tenga tiempo para pasar lista o... Listo, muchachos. El chat está habilitado para que terminen de escribir. Solo quien no ha escrito su nombre. No me repitan otra vez que si ya está escrito ahí, yo tomo la asistencia. Entonces, quien hace falta, por favor, termine de escribir. No veo que todos hayan escrito. Hay 59. Entonces, ya saben que pues esta realmente es la última clase de este periodo. Quedo pendiente en enviarles el listado de los que se quedan nivelando. Otra cosita que se me escapó decirles hace rato, que en la guía se le mandan algunas recomendaciones, correcciones en la parte derecha. Yo les escribo de pronto qué les quedó mal, cuando es demasiado, pues el error es bastante, se repite, o de pronto si no contestaron ciertos puntos, se les descuenta. No pueden dejar ningún espacio sin llenar o sin escoger o preguntas sin responder, porque eso les descuenta y por eso a algunos les va a quedar en 5, en 4, en 3, en 6, porque se les descuenta cada vez que no contesten una pregunta. Entonces vayan revisando que yo estoy terminando de calificar y les voy enviando la retroalimentación. Entonces, por el grupo les envié el listado de los verbos también, irregulares, la conjugación en pasado y en participio pasado. Entonces, para que eso también lo deben tener en cuenta para estudiar y para responder o reportar oraciones. Entonces tengan en cuenta estos verbos y la tabla de report speech. Van a repasarla, lo que tienen que hacer es agarrar si la oración está en presente, cómo la tengo que reportar en pasado. Entonces tener en cuenta eso, solamente vimos hasta la mitad de los tiempos, no se vieron todos, pero con eso es suficiente. Cuando usted maneje eso va a ser capaz de manejar lo otro, lo que es más complejo. Entonces memoricen bien, estudien, para dentro de 8 días quienes les toca nivelar. Los demás, pues no me deben nada. Quien no salga en la lista no debe absolutamente nada y puede descansar la otra semana. Ya pueden también marcar su cuaderno de segundo periodo para iniciar el segundo periodo después de la semana de nivelaciones. La asistencia la voy a tomar del chat. ¿Listo? Entonces, eso era todo por hoy. Muchas gracias, Camila, por la explicación, por las actividades. De todas maneras, hay que rectificar los chicos que participaron porque no estoy segura. Entonces, por medio de la grabación, rectificamos de quienes participaron si realmente hayan participado, porque eso es una nota. Es una nota que se les va a sumar al final de cuentas. Listo, entonces, eso era todo. Se pueden retirar. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Chao.